Con motivo de la celebración de los primeros 20 años de la Constitución Política del 91, la Universidad Industrial de Santander ha convocado un encuentro nacional con distinguidos conferencistas, profesores universitarios, políticos y exconstituyentes. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Carlos Gaviria Díaz, quien formó parte de la primera Corte Constitucional y ha sido profesor universitario de muy vieja trayectoria y un destacado dirigente político. Al doctor Carlos Gaviria quiero hacerle algunas preguntas, muchas de las cuales han sido o van a ser tratadas en el encuentro mismo, pero queremos compartir con la audiencia que tenga este programa algunas inquietudes sobre lo que ha sido la Constitución del 91, lo que ha significado para Colombia y lo que todavía esperamos que como una experiencia de muy larga duración, puesto que apenas llevamos 20 años, tengamos todavía que esperar de la Constitución del 91. Quiero hacer algunas preguntas que no necesariamente tienen una respuesta puramente jurídica, sino un poco también sociológica. En primer lugar, quiero preguntarle al doctor Gaviria sobre si el Estado colombiano o la sociedad colombiana realmente se ha modernizado lo suficiente como para tener un texto constitucional que muchos consideran que es la respuesta o es una respuesta política que se inscribe entre los grandes hitos políticos jurídicos prácticamente en 200 años de vida republicana. Bueno, yo creo que hay que tener presente lo siguiente. La Constitución no solo recoge una tradición, y no solo esta Constitución, sino la Constitución de cualquier Estado, no solo recoge tradiciones sociales, culturas muy acendradas en el medio donde la Constitución va a regir, sino que también tiene la virtualidad de transformarla. Naturalmente que esa transformación no se da de un día para otro, no es un efecto mágico el que la Constitución ejerce sobre la sociedad, pero sin duda es un catalizador positivo de un proceso social. Yo creo que la Constitución ha contribuido, para responder su pregunta, a la modernización del país. Voy a citarle ejemplos. Cuando, con base en la Constitución colombiana de 1991, el cuerpo, la entidad encargada de velar por su integridad, la Corte Constitucional, ha dictado sentencias que despenalizan el consumo de la dosis mínima del porte y del consumo de la dosis mínima de droga, despenaliza el aborto bajo ciertas circunstancias, despenaliza la eutanasia activa también bajo determinadas circunstancias. Sin duda está contribuyendo de una manera notable a la modernización del país. Esas sentencias polémicas que son meros corolarios de lo que hay implícito en la Constitución, suscitan debates y esos debates obran un gran beneficio social porque la gente empieza a entender que no es con prejuicios como se combate una decisión o como se combate una ley, sino que es necesario estar lleno de buenos argumentos para defender puntos de vista contrarios a el contenido de las decisiones, bien sea legislativas o judiciales. Yo he tenido la experiencia de que decisiones que en algún momento produjeron una reacción bastante negativa en el país han ido ganando público con el transcurso del tiempo. Pensaba, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la eutanasia, que hubo una reacción social bastante negativa en el momento en que la sentencia se dictó, pero creo, me atrevería a decir que si en este momento se hace un sondeo de opinión sobre si la gente piensa que el derecho a una muerte digna debe estar vigente en una sociedad como la nuestra y que dentro de ese derecho a una muerte digna está la solicitud de que el proceso de muerte se apresure, el resultado hoy sería muy distinto a aquel que se hubiera tenido antes de la sentencia de la Corte. Yo pienso que empezamos a tener una conciencia mucho más clara. La gente, y cuando digo la gente, digo el pueblo, empieza a mirar con buenos ojos y con esperanza ciertos logros
materializaciones de derechos que finalmente le convienen a la comunidad y les convienen a las personas que constituyen la comunidad. Y en ese sentido me parece que la Constitución ha cumplido un papel importante desde el punto de vista, como usted lo llama, sociológico. Sí, porque tenemos que la Constitución no empieza ni termina en el propio texto constitucional, ¿no? Correcto. Sí tiene una serie de efectos sobre la cultura, sobre la conciencia colectiva. Correcto. Y lo que no se comprende muy bien en un momento dado, las nuevas generaciones sí lo van entendiendo cada vez más como sus derechos y los van apropiando y los van exigiendo. Doctor Gaviria, la Constitución ha tenido, si no he leído mal, por lo menos unas 30 reformas, unas buenas, muchas, sí. Otras no tan buenas, unas realmente regresivas, e incluso pues circulan muchas verdaderas contrarreformas, por ejemplo, sobre el tema que precisamente usted me estaba hablando, sobre el problema de la eutanasia o del aborto. Con las 30 reformas que se le han hecho, no desvirtúa eso, no ha sido capaz de desvirtuar el sentido original de los constituyentes del 91. Bueno, usted lo dice muy bien. Ha habido embates fuertes contra la Constitución y contra, digamos, vértebras esenciales de la Constitución, pero algunas han fracasado, por fortuna, y las que no han fracasado no logran desdibujar por completo la fisonomía democrática de la Constitución de 1991. Le ha dado bastante trabajo a quienes, o les ha dado a quienes son adversarios casi que natos de la Constitución, desmontar un texto tan importante que yo pienso que no puede leerse solo como una propuesta política, sino también como un texto pedagógico. La gente tiene que aprender qué es titular de derechos, de qué derechos es titular, qué instrumentos son aquellos que les sirven para defender sus derechos, que los mecanismos de participación ciudadana no son inocuos, que el hecho de que las personas que estaban marginadas de toda decisión pública importante sean llamadas a una consulta popular o tengan la posibilidad de redactar un proyecto de ley y entregarlo al Congreso, me parece que es de una importancia extraordinaria y que va acendrando un cierto sentimiento democrático que se ha echado mucho de menos en el país. Yo creo que las reformas, tal como usted las plantea, le han hecho mal a la Constitución, pero no han desdibujado totalmente su fisonomía y lo que queda de la Constitución, que es, digamos, que son los principios que la informaron desde el comienzo, en la medida en que apuntan a un propósito de paz, porque el artículo 22 de la Constitución nuestra es una disposición singular. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Hay que leerlo en este contexto. Para que haya paz en Colombia es necesario que haya más participación de la gente, que tenga posibilidad y realmente libertad y autonomía para participar y que sea titular de derechos, especialmente de unos derechos que son nuevos dentro de nuestro ordenamiento, como los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una alimentación digna, el derecho a acceder al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todo esto contribuye a que la sociedad colombiana se vaya afirmando como una sociedad con vocación democrática. Ese es el mayor interés, esa es la importancia grande que yo le atribuyo a la Constitución de 1991. Bueno, podríamos identificar, bueno, no tanto a personas o movimientos políticos, aun cuando se encarne en ellos, ¿cuáles serían los grandes peligros a los que se enfrenta la Constitución del 91 en Colombia? ¿Cómo que usted, qué avisora, cuáles son los más fuertes enemigos de la Constitución del 91 y qué pretenden con propuestas contrarreformistas? En la medida en que esta Constitución constituye un paso adelante, sin duda, en el progreso de la sociedad colombiana, su mayor peligro lo encuentra en ciertos sectores bastante reaccionarios, démosle el término, el sentido originario, quieren que el proceso social se devuelva, que el proceso social retroceda, porque han visto que la Constitución en realidad es un factor de cambio y no quieren el cambio que la Constitución propone. Yo creo que esos sectores, que muchas veces están representados en el gobierno,
muchas veces están representados en el Congreso y en ocasiones desde afuera, de muchas instituciones distintas de las oficiales, pugnan porque se mantenga un statu quo bastante inicuo, bastante inequitativo, bastante injusto. Yo creo que esos son los mayores enemigos de la Constitución. Y como muchas veces se encuentran aliados en los gobiernos y en los proyectos del gobierno, pues creo que esa alianza de sectores que se encuentran por fuera del gobierno, pero que agencian o se identifican con los intereses del gobierno, esos constituyen las alianzas más peligrosas y que más pueden atentar contra el progreso que está predibujado en la Constitución del 91. Bueno, algunos críticos han considerado, pues atacando a la Constitución, muchas veces han considerado que no hemos logrado, por ejemplo, ponerle un freno importante a la pobreza. Es decir, hemos ya oído en algún conferencista que no hay que confundir una Constitución con un programa económico de un gobierno, pero de todos modos se necesitan los gobiernos comprometidos con ese espíritu de la ley constitucional. Sin duda, la Constitución por sí sola no puede surtir efectos mágicos. Se requiere de una voluntad política y esa voluntad política tiene que estar en las instituciones del Estado, tiene que estar en el Congreso, tiene que estar en el gobierno, tiene que estar en la justicia, tiene que estar en los organismos de control, porque la Constitución sola es un texto que uno puede leer con mucho regocijo desde el punto de vista literario, digamos, desde el punto de vista incluso de un ideal utópico, de una sociedad mejor, pero que no trasciende, que no tiene la virtualidad de transformar la sociedad sin esa voluntad política que la ponga en marcha. Yo pienso que ese obstáculo que ha encontrado la Constitución podríamos citarlo como el mayor. Los gobiernos que subsiguieron o que han subseguido a la expedición de la Constitución de 1991 no se la han apropiado, más bien han sido adversos a la materialización de la Constitución y creo que allí radica uno de los factores que han frenado un progreso, un proceso de mayor justicia, de mayor equidad, que es el que se encuentra implícito desde el primer artículo de la Constitución hasta el último. No podemos decir que la Constitución sea neoliberal, dicen algunos analistas. Sin embargo, el texto constitucional del 91 pues, le permite al neoliberalismo operar, ¿no? Y que los gobiernos tracen planes de desarrollo claramente neoliberales o neoconservadores. Y ha sido muy clara la presencia de ir en detrimento de lo público y en favor de lo privado. Aún sin cambiar el texto constitucional, ¿eso se puede revertir? Yo pienso que sí. Yo creo que el compromiso de las personas que representan el interés de los ciudadanos en las instituciones estatales es materializar la Constitución. Y como usted lo dice muy bien, pues hay normas, especialmente en aquella parte de la Constitución donde se regula la economía, donde se regula la hacienda pública, que darían pie a que se interpretara la Constitución como una Constitución neoliberal. Pero si se confronta esa parte con los principios de la Constitución, que es la parte axiológica que ejerce sobre el resto de la Constitución una directriz indiscutible, hay que llegar a la conclusión de que la privatización, incluso que la Constitución tolera, no solo tolera, sino que hasta prescribe, no es precisamente la economía de mercado desbordada. Hay un buen margen para la intervención del Estado, para que el Estado cumpla con la función que la propia Constitución le asigna de orientar y de controlar la marcha de la economía. Lo que sucede es que las lecturas se hacen de acuerdo con ciertos criterios de conveniencia y por tanto quienes ven que hay, digamos, endijas de la Constitución que dan posibilidad a sacar avantes ciertos intereses privados en contra del interés público, pues lo hacen. E infortunadamente
ese tipo de personas que llegan a los cargos públicos con ese tipo de propósitos han abundado entre nosotros. Por eso les repito que lo que me parece a mí que ha sido el obstáculo grande para que la Constitución haya influido de manera más terminante sobre la realidad colombiana es la falta de voluntad política de quienes han encarnado las instituciones políticas del Estado. Bueno, doctor Gaviria, algunos dicen que la más nefasta reforma ha sido la que condujo a la reelección presidencial. Yo creo ¿Eso que ameritaría o que sigamos reformándola, ponerla en términos de reelecciones, o que eso lo reversemos? Yo creo que en realidad esa norma debería reversarse. Nosotros estamos en una etapa de consolidación institucional. Nuestra democracia es una democracia germinal, una democracia incipiente, una democracia todavía precaria, y a lo que hay que apuntar es a la consolidación de las instituciones, que eso es lo que se cree en un Estado de Derecho, incluso en el Estado de Derecho que triunfó en la Revolución Francesa, mucho más en el Estado constitucional, social y democrático de derecho que se contiene en la Constitución colombiana del 91, y por tanto es completamente necesario un cambio de mentalidad en ese sentido. Creo que si se saca de los principios constitucionales, de ese mundo axiológico tan rico que está contenido en la Constitución, los principios implícitos, la sociedad colombiana realmente puede ser otra. Precisamente en ese orden de ideas, me parece que la reelección contribuye más que a la consolidación de una institución, al culto de la personalidad. Y cuando se da con presidentes con una especial vocación por el poder, entonces esto puede conducir al caudillismo que ha producido efectos completamente desastrosos en América Latina. Yo he repetido en muchos escenarios que lo único bueno que ha producido el caudillismo en América Latina es literatura. La literatura panfletaria contra el caudillismo, el recurso del método de Carpentier, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Yo el Supremo de Roa Bastos, El Otoño del Patriarca de García Márquez, que precisamente dan cuenta de los efectos nefastos del caudillismo, y el caudillismo deriva directamente del culto a la personalidad. Y justamente una norma como la de la reelección, en lugar de apuntar hacia la consolidación institucional, abona el terreno para el culto a la personalidad. Bueno, pues eso ha sido una oleada que ha contagiado a nuestros vecinos, ¿no? En Venezuela o en Nicaragua. Claro, yo pienso que estamos en una situación bastante similar, porque cada presidente piensa que él tiene la fórmula de la felicidad para su sociedad. Ese generalmente es un pretexto para mantenerse en el poder, y por tanto, sea el gobierno de orientación de izquierda o de derecha, la perpetuación en el poder es casi que una condición para satisfacer esos apetitos desenfrenados y que se traducen en resultados nefastos para la sociedad donde el fenómeno ocurre. Algunos han dicho que una de las muy buenas cosas de la Constitución del 91 ha sido el desmonte de esa tétrica figura que se llamaba Estado de Sitio. Es copresidente de la Constituyente, el doctor Horacio Serpa, dijo: piensen ustedes lo que hubiera sido, no mencionó la palabra, pero supongo que se estaba refiriendo a la seguridad democrática, si el estado de sitio hubiera persistido en estos años. Claro, ese casi que fue uno de los motivos determinantes de que en principio se intentara una reforma constitucional que derivó fue en una nueva constitución. Vivíamos en pleno estado de sitio, a pesar de que la Constitución del 86 era una constitución autoritaria, conservadora. Yo, sin embargo, no era muy partidario que se la cambiara por una razón. El argumento mío era este: esa Constitución tan precaria, ni siquiera esa Constitución ha regido. De esa Constitución del 86, de 1886, la única vigencia que conocemos es la del artículo 121. Vivíamos en permanente estado de sitio, vivimos más de 40 años, paradójicamente, bajo un estado de excepción o bajo una normatividad excepcional, lo que es completamente extraño, insólito en una sociedad democrática. Justamente los estados de excepción que se diseñaron y se establecieron en la Constitución del 91 son bien distintos del estado de sitio.
diferenciación que ya se había introducido, creo que a partir de la década del 60, bajo el gobierno de Gerard Restrepo y a propuesta de Alfonso López Michelsen, la diferencia entre estado de conmoción interior y de emergencia económica se plasmaron ya mucho más maduros en la Constitución nueva, y con mayores controles, con mayores dificultades para declarar esos estados, y se agregó además el estado de emergencia económica, que es importante, pero que a veces también ha dado lugar a excesos de parte de los jefes de Estado. Sin embargo, los controles que existen hoy son controles mucho más eficaces que los que existían bajo la vigencia de la Constitución de 1886. Bueno, por último, doctor Gaviria, nos dicen, bueno, ahora estamos dotados de un gran portafolio de derechos, o lo que llamamos la Carta de Derechos. Yo creo que Colombia es uno de los países mejor dotados hoy por hoy desde el punto de vista del texto constitucional y del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, vemos que el país no logra superar problemas fundamentales, por ejemplo, de pobreza, de exclusión, de redistribución de la riqueza. ¿Qué cree usted que debemos hacer, o cuál es el futuro político que debe afrontar Colombia para que esa carta sea más pragmática? Volvemos sobre un tema que ya habíamos tratado. Una constitución como la nuestra pugna por una sociedad donde no haya exclusión, por una sociedad donde no haya segregación, por una sociedad donde no haya miseria, donde no haya tanta pobreza como la que existe entre nosotros, y especialmente tanta desigualdad. Pero creo que ninguno de los gobiernos posteriores a 1991 se ha propuesto programáticamente acabar la miseria, reducir significativamente la pobreza, acabar la discriminación. La Constitución lo que hace es prefigurar proyectos políticos que deben llevarse a término con base en los rumbos que ella señala, y yo pienso que eso es lo que yo he llamado anteriormente falta de voluntad política. Y en esa falta de voluntad política quienes pueden influir mucho son los electores. Es decir, es necesario que se sepa a quién se elige, con qué proyecto y para dónde se va, y además exigir responsabilidades del gobernante, porque en general lo que se ofrece en las campañas políticas está muy lejos de materializarse en logros dentro de los gobiernos. Creo que estamos en mora de una nueva generación con una mentalidad distinta, incluso que se haya apropiado mucho más los contenidos constitucionales, y por tanto que tome tan en serio la Constitución, que se presenten como candidatos dignos de confianza, y que en caso de que lleguen al poder, los propósitos que tengan estén a tono con los ofrecimientos de campaña, y que esos ofrecimientos de campaña perfectamente armonicen con lo que la Constitución o el constituyente del 91 quiso que el país fuera. Bueno, pero tenemos entonces más que todo una crisis de la política o de los movimientos políticos, y también de unos electores que, como está de moda el término ahora, no somos capaces de indignarnos lo suficiente. Exactamente. Pero tenemos también el problema del terror. Usted lo ha dicho. El narcoparamilitarismo que aterroriza a la población. Yo creo que eso genera mucha inmovilidad también en el elector. Claro, pero yo pienso que estamos en un círculo vicioso. La manera de acabar con el terror es protestando por el terror, y protestando masivamente por el terror, más que con esas medidas que llaman antiterroristas, que lo que hacen es restringir la libertad de las personas inocentes. Lo que debe haber es protestas masivas, tanto cuando el terror viene de grupos armados al margen de la ley o de la delincuencia común organizada, etcétera, como cuando viene del propio Estado. Me parece que en Europa nos están dando un ejemplo. Ese movimiento de los indignados lo que nos está diciendo es: la gente no tiene por qué soportar tanto tiempo malos gobiernos, la gente tiene que salir a protestar. La protesta no solo es un derecho, la protesta es una obligación de los ciudadanos que sienten algún compromiso con su país. Pienso que esa conciencia es necesario recabarla, que es necesario construirla, y yo hacía alusión a la lectura de la Constitución del 91 como un texto pedagógico. Si leemos a la Constitución de esa manera, vamos a encontrar que lo que se quiere es que una sociedad pacífica
porque el artículo 22, eso es lo que postula, implica una sociedad más democrática, una sociedad donde las necesidades básicas de los ciudadanos estén satisfechas, lo que significa no hay miseria, la pobreza se ha reducido, no hay grupos excluidos. Me parece que esa es una tarea que les corresponde a las nuevas generaciones. Bueno, los indignados españoles no se han dejado tentar por la violencia, ya en su máximo mérito ha sido, entre otros, ese, ¿no? Puesto que dejarse tentar por la violencia daría alas al gobierno o a los estados de pues, aplicar más violencia, es decir, tener la oportunidad entonces de sí usar violencia. Entonces el miedo a los bárbaros, como ha dicho Todorov, el miedo a los bárbaros nos hace bárbaros, es decir, que nos hace crear a nosotros un miedo con los bárbaros para que entonces apliquemos medidas más terrorismo, más miedo. Correcto, cuando yo le hablaba ahora del círculo vicioso en que nos hallamos, ese círculo hay que romperlo por alguna parte, y hay que romperlo porque los ciudadanos no tengan temor a las reacciones negativas, sean oficiales o sean extraoficiales. Voy a ponerle un ejemplo. Alguna vez tratando en Medellín del espacio público, alguien decía que la gente no podía salir de noche porque la atracaban, pero desde el público alguien observó con mucha sensatez. Lo que ocurre es que a uno lo atracan de noche justamente porque la gente está escondida. En Madrid, en Buenos Aires, en ciudades que tienen una vida nocturna intensa, la gente sale a la calle sin temor justamente porque la calle está llena. Con eso quiero decirle que cuando la gente no sale a protestar, lo que hace es abonar más el terreno para que haya terror, para que haya pavor, para que haya pánico a la protesta. Eso hay que romperlo por alguna parte y creo que el punto por donde debe romperse ese círculo es dando el paso de salir a protestar, de la protesta pacífica, teniendo en cuenta que aquí tratan de satanizar la protesta, convirtiéndola en subversión, cuando la protesta pacífica, la protesta no armada, la protesta desprovista completamente de violencia es un ingrediente esencial en las sociedades democráticas. Bueno, hemos dado muy mal ejemplo nosotros en las universidades, hemos visto cómo en los últimos meses varias universidades públicas, incluida la UIS, han sido objeto de acciones violentas por personas que no se pueden ni siquiera identificar, causando precisamente mucho miedo, ¿no? Comienzan por aterrorizar a la propia comunidad universitaria y desvirtuando entonces toda posibilidad de protesta pacífica, por ejemplo, de expresarse contra las pretensiones de convertir a las universidades públicas en entidades de ánimo de lucro. Sí, ¿no? Pero yo creo esto, que detrás de todos esos actos hay causas. Yo no estoy muy lejos de legitimar acciones de esa naturaleza, pero lo que creo es que siempre es necesario, aún ante los actos más repulsivos, pensar a qué obedece este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me repugna que en una universidad haya gente con el rostro cubierto, haya encapuchados, pero siempre me pregunto, ¿y por qué la gente se encapucha? ¿Por qué? Porque si la gente pudiera protestar sin que la reprimieran, posiblemente no utilizaría capucha. Y lo que pasa es que cuando utiliza capucha para que no le identifiquen como un subversivo, luego de allí es muy posible que pase a comportarse como un subversivo. Ordinariamente los fenómenos sociales son más complejos de lo que parecen. Y uno no puede perder de vista esto. No hay fenómenos sociales que no tengan raíz. Y yo creo que la obligación de toda comunidad pensante es investigar qué hay detrás de todos esos actos que nos parecen tan repulsivos. Bueno, doctor Gaviria, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por esta invitación tan amable. Me he sentido muy contento en la Universidad Industrial de Santander. Les agradezco mucho que me hayan formulado esta invitación y que me hayan dado un espacio para estas reflexiones tan necesarias y tan actuales en el país. Bueno, creo que usted es uno de los más autorizados por su experiencia, su trabajo, su ejemplo y su postura moral. Pues muchas gracias, le agradezco mucho y de nuevo he estado feliz. Yo siempre vivo el ambiente universitario como mi casa. Bueno, muchas gracias.